Gloria a Dios. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bendecidos? Amén. Nosotros los hijos de Dios no buscamos bendiciones porque según dice la palabra de Dios que ya fuimos bendecidos con toda bendición, dice, en los lugares celestiales. Entonces no hay que buscarla sino vivirla y aplicarla, ¿sí? A veces nosotros queremos buscar algo que ya lo tenemos y según dice la Escritura que Cristo es el que completó todo. En la plenitud de la deidad habita corporalmente en Cristo y nosotros estamos completos en Él, Así que no tenemos que ser pedigüeños, sino que tenemos que ser administradores de las bendiciones de Dios. Yo quiero compartir esta noche una enseñanza que me hizo muy bien a mí, a mi espíritu, cuando el Señor habló a mi corazón. Y una de las cosas que creo que debemos todos entender y compartir es la ley del acuerdo. Ponernos de acuerdo en el nombre de Jesús no es fácil. Por eso que el quórum de Dios dice, si dos se logran poner de acuerdo, ¿no? Allí estaré yo. Entonces ponerse de acuerdo en un mismo sentido, en un mismo espíritu, no es muy fácil. Así que me quiero imaginar qué problemas serios deben tener las grandes congregaciones, ¿no? Esas iglesias multitudinarias. Pero significa justamente tener un acuerdo entre usted y el Espíritu de Dios. Porque usted y yo podemos estar de acuerdo. Por ejemplo, ¿estamos de acuerdo que hace frío esta noche? ¿Sí o no? Y sí, bueno, entonces no es tan difícil ponerse de acuerdo en cosas evidentes, en cosas obvias. Decir que estamos de acuerdo que es de noche, obvio, si alguien dice, no, perdón, allí afuera está el sol, tendríamos un problema, ¿no es cierto? O sea, ponerse de acuerdo humanamente en cosas obvias no es muy difícil. Pero llegar a ponerse de acuerdo en cosas que son para muchas personas confusas, ponerse de acuerdo, por ejemplo, en que si la salvación se pierde o no se pierde, hay discusiones teológicas de siglos. Ponerse de acuerdo de que si la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación o después de la tribulación, ha habido, pero disputa, no se da una idea hasta qué punto. Entonces pareciera ser que el único punto donde no hay acuerdo es en las cosas que hace referencia al Espíritu. Y creo entender por qué. No porque yo lo haya descubierto, sino porque usted también lo tiene en la Biblia. Es algo escritural. Y lo que está escritural muchas veces no lo entendemos simplemente porque leemos con la luz apagada, ¿no? Si yo apagase todas las luces y le pido que leamos un versículo, seguramente nos va a costar. Pero cuando nosotros tenemos la lectura de la palabra y no lo hacemos con la iluminación del Espíritu Santo, simplemente va a ser una lectura de información y no de formación. Y lo que nosotros necesitamos es formarnos conforme al Espíritu Santo de Dios. Entonces, hablar de un punto donde debemos quedar de acuerdo es primeramente identificar qué dice la Escritura acerca de por qué a muchas personas en verdad les cuesta terriblemente vivir la vida nueva en Cristo Jesús. ¿Por qué le cuesta tanto a un cristiano? ¿Por qué es que la iglesia del siglo XXI ha tenido que sustituir la verdad por el entretenimiento a la gente? Para que la gente no se aburra, para que la gente no se vaya, para que la gente venga. Me ha tocado en todos estos años de viajes y de ministrar en distintos lugares ver muchas cosas, y la verdad que me admiro de la creatividad del hombre para intentar de que la gente no se vaya. Hasta me ha tocado estar en una iglesia que durante la reunión hacían un sorteo de una heladera, de un bingo, ¿no? Para que la gente vaya a la iglesia. En Tucumán también hay congregaciones donde el pastor, para que los hermanos vayan a la iglesia, él ha logrado hacer ese plan social de jefe y jefa de hogares, ¿vio? Y si no van a la iglesia, no le da la planilla para que vaya a cobrar el mes que viene. O sea, unas cosas de negociados muy turbios. Y como esto, ha habido de todo. Pero ustedes no se imaginan cómo ha sido profanado el nombre de Cristo. Entonces, no hay mucha gente que en verdad se comprometa en el acuerdo de Dios. Para estar de acuerdo con Dios, no me queda otra alternativa que crucificar mi carne.
A Dios no le sirve nada de nosotros. Es más, no hay nada en nosotros que seduzca a Dios. Nada. Según dice la palabra, es que el hombre se ha hecho inútil. No hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, todos se volvieron inútiles, se descarriaron. Entonces la palabra de Dios ya está evidenciando de que no hay nada que seduzca a Dios de parte del hombre. Lo único que hace que capte la atención de Dios en la vida de alguna persona es cuando la vida de Cristo está en usted. ¿Sí? No tendría sentido beber de esta copa si no tuviese algo para beber. Yo no estaría tomando de la copa algo que no existe. Si la copa está vacía, seguramente yo no voy a poder servirme de nada. Pero esta copa está con un jugo, una gaseosa. Entonces quiere decir que si yo necesito satisfacer mi necesidad, voy a acudir a la copa porque está llena. Pero si la copa está vacía, seguramente no la voy a ni mirar, porque no me va a servir. Entonces, ¿cuál es el punto acá? De que hay tantos, miles, por no decir millones, tal vez, de cristianos que semana tras semana llenan congregaciones y santuarios, que cumplen fielmente el ritualismo religioso de todas las veces ir y hacer una participación genérica que le gusta al hombre. Pero ¿por qué vive una vida tan vacía? ¿Por qué la apatía es una compañera de todos los tiempos? ¿Por qué la soledad? ¿Por qué tantos cristianos que no tienen intimidad con Dios ni con la palabra? ¿Por qué tantos cristianos que no pueden ni siquiera tener comunión en oración con Dios? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el punto? Quiero hablar de eso esta noche. Quiero hablarle de lo que Dios hace justamente. ¿Cuál es la tarea de Dios y cuál es la tarea de nosotros? ¿Sabe cuándo nosotros dejamos de estar de acuerdo con Dios? ¿Sabe cuándo nosotros ya no estamos más de acuerdo con Dios? Justamente cuando nosotros queremos hacer la tarea que le corresponde a Dios. ¿Sí? Cuando el hombre quiere hacer el papel de Dios, Dios dice, bueno, inténtalo vos. Y siempre cometemos errores. Por ejemplo, uno de los errores más grandes que cometió el ser humano cuando está en ese primer amor y cuando está viviendo una vida espiritual, pareciera que es... Nosotros queremos hacer la tarea del Espíritu Santo, nosotros queremos convertir a la gente. Y tenemos serios problemas, ¿no? Dios no nos manda a nosotros a convertir a nadie, sino que nos manda a nosotros simplemente a llevar la palabra, pero la tarea es de Dios. Ustedes me van a colaborar con la Biblia, ¿sí? Bienvenidos. Ustedes me van a colaborar con la Biblia, ¿sí? Amén. Digo conmigo, la Biblia no muerde. Muy bien, así que vamos a usar la Biblia, ¿sí? Vamos a alguien que busque por favor Jonás capítulo 2 versículo 9. Vamos a ver un principio. Vamos a empezar con este principio. Jonás capítulo 2 versículo 9. ¿Quién lo tiene? Jonás capítulo 2 versículo 9. Quiero resaltar simplemente el último renglón de ese versículo. ¿Alguien lo tiene allí? Léelo por favor. El último versículo. Perdón, 9. Sí, 9, el último renglón del versículo 9. La salvación viene del Señor. Ok, ¿de quién dice que es la salvación? Vamos, dígalo conmigo. La salvación es del Señor. La salvación es de Dios. ¿Sí o no? ¿Alguien puede discutir ese punto? ¿Podemos estar de acuerdo con esto? O sea que empezamos a aplicar un principio de estar de acuerdo, ¿no es cierto? Dijimos que el principio del acuerdo es muy importante. La salvación es de Dios, no es de otro. Por lo tanto, yo no puedo intentar hacer algo que Dios no lo quiere hacer. Dios es el que se encarga de salvar a la persona. Usted no salva a nadie, ni yo salvo a nadie. Las buenas intenciones no justifican las malas acciones. Yo puedo tener muy buena intención de salvar a todo mi vecindario, pero la soberanía de Dios es la que manda. Y Dios determinó a quién y cómo y cuándo y de qué manera iba a ser alguien salvo, porque la salvación pertenece a Dios. Y nuestro Dios no es un Dios improvisado,
no anda transpirando viendo qué es lo que va a hacer en el día, sino según dice el apóstol Pablo, que fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. O sea que toda persona que llega a los pies de Cristo es porque Dios la escogió y la conoció antes de la fundación del mundo. Este punto sí es de discusión para muchas personas, por eso que no pueden verlo de esa manera. Pero si la salvación es de Dios, Dios estableció un plan perfecto para salvar lo que se había perdido. Perfecto. Es más, ustedes saben que hay antes de Génesis capítulo 1, versículo 1. Uno dirá el índice, ¿no? Pero antes de Génesis 1:1 hay una expresión de amor. Jesús dijo, el amor que tú me diste antes que el mundo fuese. Hay un cordero que fue inmolado, el cordero que fue inmolado antes que el mundo fuese. Hay una expresión de gloria, con la gloria que tú me diste antes que el mundo fuese. O sea que hay muchas cosas que han sucedido en la eternidad pasada, hermanos. Pero nos cuesta entender a nosotros. ¿Por qué? Porque dijimos que por la crisis que se vive en pleno siglo XXI, la iglesia ha sustituido la verdad por la mentira. Ha sustituido la doctrina bíblica por las fábulas. Y el apóstol Pablo dice que en estos últimos días, profetizando para ahora, muchos no soportarán la sana doctrina, sino que tendrán picazón de oír y se volverán a las fábulas, irán corriendo a buscar cuentos, fábulas. Y según dice el apóstol Pablo, es que se amontonarán maestros para que la gente escuche lo que quiere escuchar. Entonces el punto principal es, ¿por qué hay tantos cristianos vacíos? ¿Por qué hay tantos cristianos que en verdad tienen una gran necesidad de una vida espiritual? Muy bien, todos nosotros sabemos de que Cristo es el Cordero de Dios, según así lo presentó Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Hebreos dice que el sacrificio de Cristo fue suficiente para perdonar el pecado de todo el mundo, ¿sí o no? Muy bien, si Cristo te ha perdonado todos tus pecados, ¿cuántos de ustedes van a entrar al cielo? ¿Ustedes entran al cielo porque Cristo le haya perdonado sus pecados? Muy bien, no. No porque usted no puede entrar, sino porque falta algo. Cristo hizo su tarea, Él te perdonó todos tus pecados, pero falta algo. La transformación. Eso se llama regeneración. Nadie puede entrar al santo monte de Dios. Salmo 24. ¿Quién subirá al monte santo? El limpio de mano, el de puro corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas y el que no ha jurado con engaño. ¿Sabe quién es el limpio de manos? ¿Sabe quién es el de puro corazón? ¿Sabe quién es el que no ha jurado nunca en vano ni hubo engaño en su boca? Cristo. ¿Y sabe cómo nosotros podemos entrar al cielo? En Cristo. Y acá hay un problema muy grande, hermanos. En el siglo XXI se evidencia la gran mentira de este sistema, la institución versus el cuerpo. Y muchos son creyentes de la incredulidad porque están dentro de la institución, pero no viven una vida espiritual como debería ser. Entonces, ¿cuál es el punto de la verdadera transformación? Lo primero que quiero que resaltemos es ese versículo, es la salvación es de Jehová. Pregunta, ¿Dios puede hacer algo cometiendo algún error? No. ¿Dios puede hacer algo imperfecto? No. Génesis 1 dice, y vio todo lo que hizo era bueno en gran manera. Dios jamás hace algo imperfecto. Pero el hombre es el que ha sustituido todas las cosas. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 1. Y vamos a ver cuáles son las evidencias del problema de por qué uno no puede estar en el acuerdo de Dios. Dice Romanos capítulo 1. Que dice el versículo 25, dice, estos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Romanos 1:25. Estos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Y qué más sucedió?
reverenciaron y sirvieron a la criatura antes que a su creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ese versículo 25 revela lo que se está viviendo hoy, en pleno siglo XXI. La verdad no está muchas veces expuesta desde los púlpitos, sino que se ha sustituido por meros mensajes que son más bien con alto voltaje de manifestaciones almáticas, emotivas y sentimentales. Muy sensuales. Solamente se busca que la gente se sienta bien, solamente se busca que la gente pueda soñar y pueda proyectarse, a levantar su autoestima, a vivir una vida con propósito, a tener éxito y muchas de estas cosas que psicológicamente nos hace bien a cualquiera. Pero ¿es eso lo que quiere el Señor? ¿Cuál es la verdad que se ha sustituido por la mentira? La verdad es que yo no tengo otra alternativa, si quiero estar de acuerdo con el Señor, es crucificar mi carne. No hay, para una carne crucificada, no hay sueños, no hay proyección, no hay autoestima. ¿Me está entendiendo? Cuando alguien entiende lo que es vivir en Cristo, es entender la realidad espiritual, que cada uno de nosotros tenemos que vivirla. Si nosotros nos vamos a 1 de Corintios, capítulo 15, vamos a entender por qué estoy diciendo esto. Dice el apóstol Pablo en ese capítulo tan extraordinario acerca de la vida espiritual. Lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 15, 1 de Corintios, acompáñeme al versículo 46, yo estoy leyendo la versión textual hebraica, dice: pero no es primero lo espiritual, sino lo físico, y luego lo espiritual. Porque el primer hombre, sacado de la tierra, es terrenal. El segundo hombre es venido del cielo. Y cuando debemos nosotros empezar a entender este principio, dice, nosotros traemos una naturaleza del primer hombre, terrenal, venido de la tierra. Pero nosotros ahora en Cristo tenemos una nueva naturaleza. Tenemos la vida de aquel que no es de esta tierra. Es venido del cielo. Jesús dijo en Juan capítulo 8, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Fíjense ustedes cómo Jesús dejó bien en claro que Él no pertenece a este mundo, que su reino no es de este mundo, que sus leyes no son de este mundo, porque en este mundo todo lo que hay está bajo el dominio de Satanás. Y todas las cosas que provienen de este mundo son simplemente direccionadas para una sola cosa: destrucción. Sin embargo, encontramos acá que el apóstol Pablo dice que primero es lo natural, lo físico, luego lo espiritual. Pero dice el versículo 48, como el terrenal, así también son los terrenales, y como el celestial, así también los celestiales. Así como, versículo 49, exhibimos la imagen del terrenal. ¿Cuántos tienen imagen del terrenal, de Adán? Claro, todos tenemos un cuerpo físico. Dice, así también exhibiremos la imagen del celestial. Está hablando del nuevo hombre. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Sabe qué significa textualmente no pueden heredar el reino de Dios? La carne y la sangre no puede vivir la realidad espiritual del reino de Dios. Y ahí está el punto. ¿Sabe qué es lo que sucede con tantos cristianos en este siglo XXI que hacen de todo tipo de esfuerzo de participar en una congregación, de estar en actividades de la iglesia, de involucrarse en toda tarea, pero su vida sigue vacía? Su vida sigue dependiendo de los métodos y los formalismos, pero no hay una relación con Dios. La religión ha sustituido la relación, y Dios no quiere religión, Dios quiere relación, Dios quiere una vivencia espiritual. La institución se ha apoderado y ha desplazado el cuerpo, que es un organismo vital, y se ha hecho todo una organización tipo empresa.
Y déjeme decirle que ahí ha comenzado el hombre a tener muchas falencias. ¿Por qué? Porque la carne y la sangre, o sea, lo terrenal, no es compatible con lo espiritual. Para que Cristo esté en usted, Él tuvo que morir y crucificar su carne para ser hecho espíritu vivificante y estar en usted. Si no, no era manera, no era posible de que Cristo esté en usted. Y Cristo abandonó un cuerpo, pero luego al resucitar tomó un nuevo cuerpo, y es un cuerpo plural. Un cuerpo donde todos nosotros, los que hemos sido regenerados por Cristo, tenemos una nueva naturaleza. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Saben cuál es el punto, hermanos? Dice el apóstol Pablo, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y aquí empieza a decir, versículo 51, dice, les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué dice? Transformados. Y esa palabra es clave para que cada uno de nosotros la vivamos. ¿Dónde está el problema más grande? Comenzamos diciendo que la ley del acuerdo es muy importante. Y es fácil ponernos de acuerdo en cosas naturales y terrenales y que son obvias porque no habría discusión. Como diciendo, está haciendo frío esta noche, nos ponemos de acuerdo todos, decimos sí, está haciendo frío. Pero si empezamos a ver puntos teológicos y puntos espirituales que la Escritura lo ha revelado a través de su Espíritu, muchas personas tienen conflictos para entender esto. Por ejemplo, ¿dónde nosotros hemos encontrado siempre, escuchen, siempre, la muleta donde apoyamos nuestras justificaciones? Veo que siempre nosotros tenemos que andar lidiando con las ñañas de esta carne y con todas las cosas que nuestra carne manifiesta a diario, ¿no? Pero ¿dónde encontramos la muleta donde se apoya siempre nuestras justificaciones? Bueno, es que, hermano, es la debilidad de la carne. Siempre nos justificamos allí. Mire, no tengo una gran experiencia. Recién llevo apenas 12 años en el ministerio. Pero poca o mucha experiencia me es suficiente como para darme cuenta en distintos lugares que me han tocado estar, incluso ministrando a pastores y consiervos, que hay un alto nivel de promiscuidad sexual dentro de la iglesia. Desde adulterio, fornicación, hay gente atada a la pornografía, a la masturbación, hay muchas cosas dentro de del mismo hogar que es algo que no se pueden liberar. Y saben, hermanos, que eso es una evidencia de que algo no ha pasado en la vida de esa persona. Esa persona puede ser miembro de una iglesia, esa persona puede estar participando activamente en una iglesia, puede tener actividades pero preeminentes dentro de una iglesia, pero lo que no ha sido es transformado, lo que no ha sido es regenerados por el Espíritu. Y como dije al principio, alguien por ser perdonados todos sus pecados puede entrar al cielo si no está regenerado. La tarea de ser perdonado es de Dios. Cristo hizo la tarea y ya nos perdonó, pero la tarea de la regeneración proviene del Espíritu y es una necesidad que nosotros debemos asumirla todos los días. ¿Por qué? ¿Se habrá dado cuenta usted haciendo devocional o leyendo la palabra que la Escritura dice, hagan ustedes morir lo terrenal en ustedes, ¿sí o no? Segundo, dice, despójense de la vieja naturaleza, el viejo hombre que está viciado, contaminado con los deseos de la carne. ¿Qué más dice? De que dejemos de hacer lo malo y aprendamos a hacer lo bueno. Todo eso es algo que lo tenemos que hacer nosotros, ¿sí o no? Ahora, fíjense ustedes, hay personas que esperan que Dios haga eso por ellos, y eso no es así, no es bíblico. Cuando alguien ha sido justificado por el Señor, la tarea de la santificación es un proceso diario del cristiano de que cada día cargue su cruz, y es cargar la cruz es estar dispuesto a morir para que no haya más lugar a los deleites de la carne. Entonces, ¿qué encontramos acá? La palabra de Dios dice que es necesario vivir una realidad. La única realidad espiritual es la naturaleza que tenemos en Cristo Jesús. Alguien que busque por favor 2 Corintios 5, 17. Ese versículo es muy conocido, ¿no? De modo que si alguno está en
Cristo, acuérdese, no es un lugar sino una posición espiritual, en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué dice? ¿Continúan? A ver, no, quedemos de acuerdo. Las cosas viejas, ¿y por qué hacemos sanidad interior si ya pasaron? Muy bien, ¿Cristo necesita sanidad interior? ¿Él necesita terapia de psicología cristiana? ¿Y por qué nosotros hacemos algo cuando dice la Escritura que la nueva naturaleza en Cristo es nueva? Las cosas viejas pasaron, pero como las otras cosas realmente le gusta a la gente, porque yo puedo poner una música suave y le empiezo a hablar del pasado y lo hago llorar, lo hago revolcarse en el suelo, hasta le puedo hacer vomitar, ¿sabe usted? La manipulación llega a todo nivel. Y perdónenme si alguien se ofende con esto, pero la idea es esa, ofenderlos, para que salga lo real, salga lo verdadero, porque la verdad duele, ¿sabe usted? Pero muchas veces nosotros hemos hecho de la iglesia de Cristo un show para la gente y nos olvidamos de que la nueva naturaleza es Cristo. Déjeme decirle que la nueva criatura es Cristo. El nuevo hombre es Cristo. Y usted y yo en Cristo somos una nueva criatura. ¿Cuántas veces hemos entendido esto? ¿Vos sos nueva criatura? Sí. ¿Y vos sos nueva criatura? Sí. ¿Y vos sos nueva criatura? Entonces, ¿todos somos nuevas criaturas? No, es una nueva criatura. Una nueva creación. Esa nueva creación es el nuevo hombre creado según Dios para salvación. Y es Cristo. La pregunta es, ¿estás en Cristo? La pregunta es, ¿estás en Cristo? La pregunta es, ¿cuál es la pregunta? Muy bien, ¿quién está en Cristo? Una cosa es, ¿estás en la iglesia? ¿Estás en el coro? ¿Estás en el grupo de misioneros? Uy, pero mire, podemos ver de todo tipo de afirmaciones. Pero la pregunta es, ¿estás en Cristo? ¿Cuántos dicen yo estoy en Cristo? Muy bien, ¿dónde está una persona que está en Cristo? Gálatas 2:20, por favor. ¿Dónde está una persona que dice que está en Cristo Jesús? ¿Quién lee Gálatas 2:20? Fuerte. Alejandro. Cualquiera. Alguien que lo lea en Reina Valera. Versículo 19 y 20. ¿Cómo dice que soy muerto? ¿Por la ley? ¿Para la ley? Fíjense lo que dice después. A fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Muy bien. Ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muy bien. Tratemos de desglosar ese versículo, ¿sí? Yo no vivo. Yo no vivo. Diga conmigo, yo ya no vivo. Muy bien. Cristo vive en mí. Yo no vivo. Cristo vive en mí. ¿Vamos bien hasta acá? Mire que son versículos hasta en el cuadrito, lo tenemos en llavero, lo tenemos en señaladores, pero no le entendemos ni jota, ¿no? Fíjense en ustedes, con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo. ¿Quién es el que vive en mí? Cristo. ¿Cristo anda deprimido en usted? Necesita sanidad interior. ¿Quién será el pasado de Cristo para liberarlo de la maldición que tiene? Fíjese usted que tenemos una ensalada en la cabeza que no es bíblica, pero podemos vender libros, podemos hacer seminarios a nivel mundial, podemos hasta filmar una película si quiere, pero todas esas cosas hay que ver si realmente las respalda el Señor. La palabra de Dios dice, yo no, Cristo sí, yo no vivo, yo estoy muerto, Cristo es el que vive en mí. Por lo tanto, la nueva criatura que vive en mí es Cristo.
¿Sí o no? ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Y lo que yo vivo ahora en la carne, ¿lo vivo qué? ¿Lo vivo por la fe o en la fe? Lea lo que dice. ¿Qué dice Carlos? Versículo 20. 21. Sí. El 20. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ajá. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. ¿Esa qué versión es? NBI. Reina Valera, ¿quién tiene? Quiero... Ajá. Fíjense ustedes. En la fe. No por la fe en el Hijo, sino en la fe en el Hijo. ¿Sí? Del Hijo. La fe de Él es la que me hace vivir. Muy bien. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, si tuvieras fe como un castillo, así dijo? ¿Cómo es necesaria la fe? Como un grano de mostaza. Hace un año, el año pasado tuvimos una enseñanza con el grano de mostaza, ¿no? ¿Alguien vio alguna vez un grano de mostaza? Es chiquitito, ¿sí? Ahora dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, pero sería capaz de dar la orden a un monte y ese monte se quitaría y se echaría en el mar. Ahora, ¿por qué esa fe? Esa fe es suficiente, porque es la fe de Dios. Es la fe de Él, y así sea como un grano de mostaza, siempre va a ser más grande que cualquier cosa, porque es la fe de Dios. No es la fe que usted y yo estamos todos los días diciendo, Señor, qué poca fe que tengo, necesito fe. Y aquí encontramos que hay una gran complicación para muchas personas. La complicación más grande es que no estamos de acuerdo con Dios, porque Dios tiene realmente una realidad espiritual que yo no la tengo. Y cuando alguien no está de acuerdo con Dios, naturalmente el hombre va a hacer uso del intelectualismo y la capacidad de razonar, de pensar y de crear que Dios le ha dado. Dios lo ha creado al hombre diferente a toda la creación, por eso el hombre tiene capacidad hasta de crear cosas. Por eso usted habrá visto el avance de la tecnología, de la ciencia, de la educación, de todo lo que hoy está imperando, que es el tiempo del hombre. ¿Me va entendiendo? Pero cuando el hombre encuentra un muro, encuentra una separación, que es vivir la realidad espiritual, y no puede porque la carne y la sangre no pueden vivir la realidad del reino de Dios, el hombre se ha volcado a sustituir lo original. El hombre se ha encargado a sustituir lo divino por lo terrenal. ¿Me está entendiendo? Y comenzó eso en el mismo Edén. Allí Abel escogió el altar que a Dios le agrada, pero Caín sustituyó con un altar que a él le parecía mejor. Ustedes habrán visto que desde el comienzo el pueblo de Dios, mientras Moisés tardaba en descender del monte, inmediatamente sustituyó con un becerro de oro para adorarlo. ¿Me van entendiendo? 1 Samuel capítulo 8 dice que el pueblo le dijo a Samuel, Samuel, queremos un rey como todas las demás naciones, y Dios dijo, no te están desechando a ti, sino me están desechando a mí. Otra vez sustituyeron. Dejaron el camino del Dios verdadero y se fueron tras los Baales. Y allí estaba un día Jesús y Barrabás. ¿A quién escogió la gente? A Barrabás. Siempre la sustitución, siempre cambiando la verdad por la mentira, siempre sustituyendo lo original por lo que es falso. Por eso es que cuesta encontrar gente que en verdad ame la doctrina bíblica. Por eso es que cuesta trabajo encontrar gente que se abrace a la doctrina de Cristo sin discusión alguna. Si alguien te pregunta, ¿vos qué opinión tenés acerca de los homosexuales? Por favor, dígale, yo no tengo ninguna opinión. La opinión es que Dios dice esto y yo creo lo que Dios dice esto. No estamos llamados al debate.
Estamos llamados a la obediencia. ¿Me están entendiendo lo que le digo? Entonces tenemos un gran problema, lo que Dios determina y lo que el hombre quiere hacer. Y si no hay acuerdo, comienza a manifestarse realmente el problema. Muy bien. Dijimos que la muleta donde el hombre pone y justifica sus tareas de la carne es porque hay una gran confusión en cuanto a lo que muchas veces se ha enseñado, incluso hasta se ha enseñado desde púlpitos, de que el hombre tiene dos naturalezas. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces se ha enseñado esto? Yo mismo lo enseñé muchas veces, de que el hombre tiene dos naturalezas. ¿Saben que esto no es así? La Biblia no dice eso. El único que tiene dos naturalezas es Cristo. Él es 100% Dios y es 100% hombre. Él es la persona de la Trinidad de Dios, esa pluralidad que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es la única persona que puede tener dos naturalezas. Y usted lo tiene apuntado allí en Filipenses capítulo 2, versículo 5, cuando dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios, siendo igual a Dios, no estimó a tener la forma de Dios como cosa que aferrarse, sino que dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y usted se habrá dado cuenta de que Cristo es el único que es 100% Dios y 100% hombre. Pero nosotros hemos apoyado muchas veces en esa muleta diciendo de que nosotros tenemos dos naturalezas. Y acabamos de leer nosotros de que no debe ser así, puesto que yo, ¿qué pasa? Ya no vivo. El verdadero cristiano es aquel que vive una nueva naturaleza. Jesús le decía a Nicodemo: Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Nacer de nuevo significa nacer de arriba. Nacer de nuevo significa nacer de arriba. Y Jesús dijo: yo soy de arriba, ustedes son de abajo. Nacer del Padre significa nacer del Espíritu. Y si alguien nace del Espíritu, en verdad debe vivir una realidad nueva. Nadie de los hijos de Dios puede tener dos naturalezas. O tenés una naturaleza mala, depravada y corrompida y condenada, o tenés la naturaleza de Cristo, santa, pura, reconciliada con el Padre por medio de su vida. ¿Cómo es el tema? Muy bien, veamos qué dice la Escritura en Ezequiel capítulo 36. ¿Me van siguiendo, hermanos? Ezequiel capítulo 36. Este es un capítulo que hace referencia justamente a la restauración de Israel. Pero aquí encontramos nosotros en el antiguo pacto, en Ezequiel capítulo 36, lo que es el plan perfecto de la restauración, de la regeneración que Dios hace por aquellos, la vida de aquellos que han sido escogidos, los que han sido llamados por el Señor. Muy bien, una de las cosas que vamos a encontrar acá, en el capítulo 36, dice el versículo 24, yo, dice, os tomaré de entre las naciones y os recogeré de todos los países y os traeré a vuestra propia tierra. Habla de una tarea que Él la va a hacer. Fíjense ustedes, no le quitemos protagonismo a Dios. Dios es el que te llamó. ¿Sí o no? No nosotros fuimos a Él. Nosotros por naturaleza no queremos saber nada de Dios. Nosotros tenemos un corazón que rechazaba a Dios por naturaleza, por más que digan, no, pero si yo de chiquito iba a misa. Hermanos, no es así. La vida espiritual del hombre sin Cristo es rebelde a Dios. No hay quien busque a Dios, dije el apóstol Pablo en Romanos 3. ¿Sí? Ahora, dice que Él nos traerá de distintos lugares al lugar de origen, a la tierra, fíjese, a vuestra propia tierra los traeré. Ahora, dice el versículo 25, y acá vemos nosotros lo que es justamente la regeneración.
y rociaré agua limpia sobre vosotros. Eso tipifica al proceso de la salvación. Yo, dice Dios, rociaré agua limpia sobre ustedes. Y dice, y seréis limpios de todas vuestras inmundicias. Eso hace referencia al lavamiento de la sangre del Cordero de Dios. Y os limpiaré de todos vuestros ídolos, con todo lo que nos contaminamos. Versículo 26, ¿qué dice? Y os daré, ¿qué cosa? Un corazón nuevo y pondré un espíritu, ¿cómo? Diga conmigo, nuevo. ¿Qué es un espíritu nuevo? ¿Qué es un corazón nuevo? Dios no anda remendando odres, no anda haciendo ningún tipo de remiendo en nadie. Dice, los limpiaré, pero ahora le pondré un corazón nuevo y le daré un espíritu nuevo. ¿Sabe qué significa eso? Que Él nos da el espíritu nuevo. Se llama la resurrección espiritual. Se llama ser revividos por el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu vivificante. Muy bien, ¿cuál es la misión de Dios? Escuche, mire todos los tiempos verbales. Haré, daré, los traeré. Todo lo hace Dios, tarea de Dios. ¿De quién es la salvación? De Jehová nuestro Dios. Dice, versículo 26, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, al lado del corazón de carne. ¿Ahí quedará el corazón nuevo? Mire, tenemos dos corazones, uno de Dios y otro el mío. Uno de Dios, otro el mío. ¿Esto es así? Por lo tanto, no puede haber dos naturalezas en un hijo de Dios. O tenés una, o tenés la otra. Pero sin embargo hay muchos cristianos del siglo XXI, de este tiempo, donde pareciera de que un rato le late el corazón de la carne y un rato le late el corazón del espíritu. Y pareciera que estas cosas no son así, porque no deberían ser así. Y sin embargo hoy en día vemos tanta gente que se deleita tanto con las cosas de este mundo, participa tanto, no siente ningún rechazo por las cosas del mundo. Es más, se complace, algo no anda bien. Dice que Dios, aquellos que Él escogió, aquellos que Él limpió, les da un nuevo corazón, les da un nuevo espíritu y arranca el corazón de piedra, el corazón viejo. Dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Alguna vez usted estuvo delante de una estatua? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Conversó algo? ¿Le contó sus penas y la estatua lo abrazó y se compadeció de usted? ¿Qué pasa con una estatua? Está dura, inerte, fría, no ve, no le oye, no se compadece de usted, no va a cantar con usted. Bueno, ¿usted sabe que hay cantidad de gente estatua dentro de las congregaciones? Son insensibles a la palabra de Dios, se aburren, bostezan, se duermen, no sienten nada. ¿Por qué? Porque simplemente se han hecho personas que se han convertido a la religión, no viven la realidad espiritual. Es porque nunca han tenido un encuentro genuino, transformador, con aquel que cambia la vida de una persona. Recién cuando alguien experimenta la nueva vida de Cristo en una persona, esa persona recién puede empezar a responder, recién puede empezar a tener testimonio del Espíritu, recién puede manifestar gozo ante la presencia de Dios. Fíjese usted, dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y le daré un corazón de carne. Quiere decir un corazón vivo, un corazón que tiene todos los sentidos bajo el gobierno del Espíritu de Dios. ¿Me va entendiendo? Ahora, ¿qué es lo que encontramos acá? Tarea de Dios. Todo lo que Dios hace pertenece a la soberanía de Él en su salvación. Todo lo que el hombre hace, lo hace simplemente independientemente de Dios. Por eso usted se va a dar cuenta de que hay mucha gente que no va a aceptar ni va a comprender, aunque la lea a la palabra de Dios que usted tiene allí en sus manos, no la va a entender y va a hacer todo lo contrario, simplemente ¿por qué? Porque no tiene la nueva naturaleza, no tiene la vida de Cristo. ¿Me van entendiendo?
¿Sí? Ahora, fíjense ustedes, ¿qué produce en mí un corazón nuevo, un espíritu nuevo? Y mira lo que dice el versículo 27. Y pondré dentro de vosotros, ¿qué cosa? Mi espíritu. Cuando alguien tiene el Espíritu de Dios en un corazón nuevo, en un espíritu que ha sido vivificado, ¿sabe qué sucede recién con esa persona? ¿Qué hace? Fíjese, haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y... Yo no entiendo por qué este hermano le hablo y le digo y nunca hace lo... Es una estatua, hermano. Es una estatua, no va a hacer nada. A lo sumo le puede llenar una silla, una butaca en un santuario, ¿no? Pero no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque está muerto. No tuvo realmente una transformación. Porque cuántas personas se han confundido pensando de que yo puedo tener dos naturalezas. No, hermanos, el que está en Cristo es nueva criatura. El que está en Cristo ha crucificado su vieja naturaleza. El que está en Cristo odia el pecado, no se deleita del pecado. El que está en Cristo ha comenzado a tener una relación verdadera con Él a través de lo que Él mismo hace. Dice, haré que andéis en mis estatutos. También tarea de Dios. Si ustedes no tienen el Espíritu de Cristo, no le van a hacer nunca el agarrar la Biblia y escudriñarla y deleitarse en ella. Si no tiene el Espíritu de Cristo, no le va a salir nunca la intimidad con el Señor y deleitarse. ¿Me está entendiendo? Porque no es algo humano, es algo divino. Nadie de acá puede venir para acá si no es traído por Cristo. Y Cristo dijo, ninguno de ustedes vendría a mí si no es traído por mi Padre. Nadie puede vivir una realidad espiritual si no es por la orden de vivificarse de parte de Dios. Quiten la piedra. Pero Señor, hace 4 días que está podrido Lázaro ya. ¿Sí o no? Hace 4 días. Pero quite la piedra. ¿Qué dijo Jesús? Lázaro, ven fuera. ¿Cómo es que Lázaro salió? Hace 4 días que estaba ya resucitado y estaba esperando que lo saquen. ¿Cómo es que Lázaro pudo escuchar la voz de Jesús? Cuando Él dio la orden, su espíritu fue vivificado y escuchó y obedeció. Nadie puede oír al Señor y obedecer su mandato hasta que Él no lo vivifica. ¿Sabe por qué usted está esta noche aquí y no está en otro lugar? Simplemente porque Dios quiso que usted esté. Simplemente porque Él te escogió y porque Él te llamó para una nueva vida en Cristo. Pero ¿cuántas personas le cuesta vivir una realidad espiritual? ¿Por qué? Porque no sabe que es Dios el único que hace esta tarea. Yo haré. Yo quiero que usted tome la tarea en su casa de ver los tiempos verbales, ¿no? Y dice todo lo que Él hará. No hay manera de que nosotros hagamos algo. Yo los traeré, yo los limpiaré, yo quitaré, yo les pondré, yo les llenaré, les daré. Haré que anden. ¿Lo ven a Dios en todo? Es Él. Él es el único que hace todas las cosas. Pero si yo quiero hacer las cosas y quiero yo mismo dar idea a Dios y quiero yo mismo hacer mi plan brillante, ya dejo de estar de acuerdo con Dios. Cuando Dios le dijo a Moisés, mira Moisés, vas a levantar el tabernáculo, pero te advierto, vas a hacer todas las cosas tal cual al modelo que se te ha mostrado en el monte. No te permito que inventes nada. Mire que podría haber tenido muy buenas ideas Moisés, pero sin embargo Dios no le permitió a que hiciese lo que él quería, porque solamente la soberanía y el propósito de Dios es lo que prevalece. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí?
Solamente Dios hará esto. Versículo 28 dice: habitaréis en la tierra en que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo os seré a vosotros por Dios. Esto hace referencia al estado espiritual de un hijo de Dios. Si usted me acompaña, ponga una lapicera, ponga un dedo allí en este capítulo, acompáñeme a Hebreos capítulo 11, y vamos a ver cuál es el concepto que Dios quiere que nosotros vivamos, haciéndonos vivir en esta realidad espiritual del Señor. Hebreos capítulo 11, dice el versículo 13. ¿Se acuerda que el capítulo 11 de Hebreos es toda esa galería de la fe, ¿no? Es toda esa galería de hombres y mujeres extraordinarios por la fe. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 13, haciendo mención a todos ellos: conforme a la fe murieron todos estos, no habiendo recibido las promesas, sino mirándolo de lejos y creyeron, dice, y las saludaron, confesando así que eran, ¿qué cosa? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Sabe para qué el Señor nos rescató? ¿Sabe para qué el Señor te llamó, te limpió, te quitó las iniquidades? ¿Sabe por qué el Señor te quitó un corazón viejo de piedra, duro de piedra, te dio un nuevo corazón, te dio un nuevo espíritu, puso su espíritu? ¿Sabe para qué el Señor te está encaminando a que andes en sus propósitos? ¿Sabe por qué el Señor te está llevando a que vivas esta realidad espiritual? Para que no te arraigues a esta tierra, para que no ames a este mundo, para que no pongas ningún sueño ni proyecto en este mundo, solamente proyectarte a lo que va a venir. ¿Sabes por qué se lo digo? No lo digo yo, lo dice la Escritura. Fíjese por qué. Dice el versículo 14: porque los que dicen estas cosas dan a entender que buscan una patria. Somos extranjeros y peregrinos. Nosotros aquí no vamos a aferrarnos a nada. Por eso es que buscamos una patria. No es esta nuestra patria. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Me reí estos días porque salía allá en Tucumán, veíamos los noticieros de acá de Buenos Aires, ¿no? Y creo que este es el tercer avistaje de ovnis en Ituzaingó. ¿Dónde es? Berazategui, Ituzaingó. Que se ven las luces, ¿no? Se ven ovnis, dice. Justo estaban con unos hermanos allí y yo le digo: ¿y cómo, ustedes nunca vieron a alguien de otro mundo? No. Pero sí dice la Biblia que nosotros no somos de este mundo. Yo no soy de este mundo. ¿Cómo es que te sorprendes tanto? Ahora, fíjense ustedes que nos cuesta a nosotros entender ese principio. Y eso no lo dijo ni siquiera Abraham, no lo dijo Moisés, no lo dijo David, solamente lo dijo el mismísimo Señor Jesucristo, y no le creemos a Él. Él dijo: ustedes están en este mundo, pero no son de este mundo, no tienen parte en este mundo. Mis leyes no son de este mundo, mi reino no es de este mundo. Fíjense ustedes. Sin embargo, ¿qué hacemos nosotros? Amamos este mundo, hasta queremos orar por este mundo y queremos que el mundo cambie, cosa que no es bíblico. Si usted quiere entender por qué única nación hay que orar bíblicamente, es por Jerusalén, ni siquiera por Argentina. Oremos por Argentina. ¿Para qué? Dios sabe perfectamente lo que va a hacer con Argentina. La va a destruir como todo el mundo. Perdón, ¿estamos de acuerdo o ya se rompió la ley del acuerdo acá? Pero es que suena muy bonito, pero no es bíblico. Por la única ciudad que dice la Escritura bíblicamente: rogad por la paz de Jerusalén. ¿Qué tendrá que ver? Si no tiene nada que ver, les recomiendo que escudriñe. Pero hermanos, hay tantas cosas que se hacen con muy buena intención, pero carecen de fundamentos bíblicos. Y la iglesia que no es bíblica no debería llamarse iglesia, sino sinagoga de Satanás, como dice la Escritura. Porque Satanás hace lo que quiere, mientras desde el principio, y engaña a muchos, y son fieles. Pero la palabra de Dios no nos lleva para esto. La palabra de Dios nos lleva ¿a qué? A que nos declaremos extranjeros y peregrinos. Y fíjese lo que dice el versículo 14.
Estos dan a entender que buscan una patria, y si ciertamente se acordaran de aquella de donde salieron, hubieran tenido tiempo para regresar. Pero no hablaban de esa. Hablaban de una que estaba por venir. Dice el versículo 16, pero anhelaban una mejor. Esta es como celestial, una patria celestial. Esa patria celestial, llamémosle la tierra prometida, la nueva Jerusalén, llamémosle el cielo, el reino, como usted quiera llamarle, comienza con la vida espiritual que usted comienza a vivir hoy. ¿Me entendió? ¿Y sabe qué significa ser santo? Ser cortado, separado, apartado para Dios y separados del pecado. ¿Podemos vivir una realidad así? ¿Saben qué es lo que más me gustó de esto? Dice el versículo 16, dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos y les ha preparado una ciudad. ¿No le llama la atención esa frase? Dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios ¿de quién? De ellos. Hagamos una pequeña ecuación matemática. Quiere decir de que Dios sí se avergüenza de otros. ¿Sí o no? Porque da claramente a entender que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que se declaran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra, donde no se afincan, ni echan raíces, ni aman este mundo, sino que por lo contrario, aunque lo ven de lejos y lo creen y lo saludan y dicen, nosotros esperamos lo que está por venir. Que hace todo lo contrario en la iglesia del siglo XXI, donde se sientan solamente las emociones del hombre. Lo único que te hace es que soñes, que hagas tus tesoros acá en la tierra, que seas millonario, que tengas tus sueños, tengas tus logros. Hermanos, ¿para qué? Los que buscan recompensa acá la van a tener. Padre, dame los bienes de mi herencia que me corresponden. Sí, tome. Y se fue lejos y vivió perdidamente y lo malgastó todo y lo perdió todo. ¿Sí o no? Lo dijo Jesús. El que quiera herencia acá, la va a tener acá, pero la va a perder toda acá. Porque nuestra herencia, según Hebreos, dice, tenemos un sumo sacerdote, que es el que administra los bienes venideros. Nuestra herencia está en los cielos, dice la palabra. ¿Cuál es la estrategia de Satanás? Sacarte de donde estás mirando los ojos de aquel autor y consumador para empezar a ver cómo puedo hacer para sobresalir de mi problema, de mi crisis. Y allí es donde nosotros nos volvemos a este lugar. Hermanos, déjeme decirle, Dios en su soberanía hizo todas las cosas para que usted pueda alcanzar salvación y pueda entrar al reino de Dios. Y saben, hermanos, yo entendí que Dios no está obligado a darme lo que yo quiero con mis caprichos. Si Dios me sana, amén. Y si Dios no me sana, amén. Si Dios me da, amén. Y si no me da, amén. La gloria sea para Él. Pablo dijo, he aprendido a estar contento cualquiera sea mi situación. Sé tener abundancia como sé tener también necesidad. Pero ¿sabe qué dijo Pablo también? Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esto que ustedes están viviendo es voluntad de Dios. A Dios no se le escapa ningún detalle. ¿Me está entendiendo? Tenga paz. ¿Qué quiere el Señor? Que usted viva la realidad espiritual, que se convenza de que usted y yo no tenemos dos naturalezas. Mi naturaleza está con Cristo crucificada, ya no vivo yo. El que vive ahora es Cristo, el resucitado en mí. Él es el que me ha dado la vida que vence. Yo tengo la fe de Cristo, no mi fe, es la fe de Cristo. Y aunque sea como un grano de mostaza es suficiente, porque es de Él, no es mi fe. ¿Me está entendiendo? Glorioso. Volvemos a Ezequiel y vamos redondeando el concepto. ¿Por qué será que Dios hace todo esto? Vamos a ver la posibilidad que Dios nos dé en un momento de poder brindar como un seminario acerca de la soberanía de Dios.
y muchas cosas se nos van a aclarar. Pero ¿por qué hace Dios todo esto? Dice Ezequiel 36, 21. Yo me compadecí a causa de ¿qué? De mi santo nombre. ¿Por qué Dios hizo todo lo que hizo? ¿Por qué nos llamó, nos limpió, nos perdonó, nos transformó, nos dio un nuevo corazón, nos dio de su espíritu, nos hizo andar en sus caminos? ¿Por qué Dios lo hizo? Va a sonar fuerte lo que le voy a decir, pero es una realidad bíblica. Y muchos decimos, porque me ama. Es que ese es el Dios que hemos edificado, ¿no? ¿Sabe qué dice la Escritura? Que Él lo hizo por amor a sí mismo. Fuerte, ¿no? ¿Cómo? ¿Dios no me ama? ¿Sabe por qué te ama Dios ahora vos? Porque Él ve a quién, a Cristo. Él dijo cuando se abrió los cielos, ustedes son mis hijos amados, en ustedes tengo complacencia. Así dijo. Él dijo, escuchen, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Si yo no estoy crucificado y Cristo no vive en mí, Dios no me ama. Pero si la Biblia dice que Dios amó al mundo y entregó, claro, por Cristo, por amor de su nombre. Fíjense lo que dice allí. Dice, yo me compadecí a causa de mi santo nombre. Algún día estudie por qué Dios ama tanto su nombre de tal manera que lo puso en un mandamiento. No tomes el nombre de Dios, el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Qué será el nombre de Dios? Porque profanaron los de la casa de Israel entre las naciones. Versículo 22, por tanto, di a la casa de Israel, así dice Adonai Jehová, no por vosotros hago esto. ¿Usted tiene lo mismo allí en su Biblia? ¿Y por qué nos enojamos cuando alguien nos dice? Usted cuando está leyendo solo y justo lee ese versículo, ¿se enoja con usted mismo porque lo está leyendo? ¿Se agarra a trompadas? No sería lógico, ¿no? Pero dice la Escritura, esto tiene que saber la casa de Israel. No por vosotros hago esto, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual vosotros profanasteis entre las naciones. Versículo 23, y yo santificaré mi gran nombre, que fue profanado entre las naciones. Oh, es tan fuerte escuchar esto, hermano. ¿Qué prefiere que le diga? ¿Algo que a usted le gusta escuchar o que le diga la verdad? Bueno, porque hoy en día si se predica así, la gente dice, ¿pero qué le pasa al pastor? Está endemoniado. No, nos vamos a la otra iglesia, si acá todo es duro. Fíjese usted, la gente busca oír fábulas y tienen comezón de oír, y dice la Escritura del apóstol Pablo, no soportarán la sana doctrina. Mire lo que dice el versículo 32. No por vosotros hago esto, dice Adonai Jehová. Sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, oh casa de Israel. Vuelve a decir, no lo hago por ustedes, lo hago por amor a mí mismo, por mi santo nombre. ¿Sabe cuándo nosotros vamos a purgarnos de la vieja naturaleza totalmente? Cuando aceptemos este principio, que Cristo nos amó, porque Él, el Padre, nos escogió para amarnos. Me acuerdo cuando estuvimos en un concilio apostólico allá en Bariloche a principio de año. Habían
cerca de 400 ministros, pastores. Y me tocó solamente un saludo de 3 minutos nada más. Y era una armonía, era una paz, una belleza ese momento. Y mi esposa me dice, se terminó la paz. Y era un saludo simplemente, ¿no? Y cuando agarré el micrófono yo le dije, hermanos, es un gusto para mí estar entre ministros y quisiera que aprovechemos este concilio para que en verdad nos pongamos de acuerdo. Y creo que es hora de que le devolvamos la iglesia a Cristo. Porque hay cosas que nosotros decimos y enseñamos que no son bíblicas y lo único que hacemos es ir en contra de lo que la verdad de Dios dice. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros dijimos de que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado? Y eso es una mentira. Dios no ama al pecador. Dios ama al arrepentido. Porque el pecador es un practicante del pecado. Y le cité el Salmo 5:5 y el Salmo 7:11. Búsquelo después de usted. Y dice, todos los días Dios está airado contra el impío. Todos los días Dios está airado, tiene ira contra el pecador. Pero el que se los confiese y se aparta alcanzará misericordia, ¿no? Pero suena muy lindo decir, no, Dios te ama a ti como pecador, pero odia a tu pecador. No, Dios no ama al pecador bajo ningún aspecto. Es más, según dijo Jesús a Nicodemo, el que no cree ya ha sido condenado. ¿Usted sabe que todos hemos nacido condenados en delitos y pecados? ¿Usted sabe que hemos sido salvados por la gracia de Dios? Y eso muchas veces no lo hemos entendido y entonces pensamos que tenemos méritos. No tenemos ningún mérito. Cuando podamos entender que para la gloria de Dios Él mismo hizo todas estas cosas, entonces decimos, Señor, gracias, porque no lo merecíamos. Y por tu gracia y por tu favor hemos alcanzado esta salvación. No por ser más que nadie. Cuando usted entienda esto, va a comprender lo que dice el versículo 31. ¿Qué dice el versículo 31? Entonces recordaréis vuestros malos caminos y vuestras obras que no fueron buenas. ¿Y qué pasará? Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Cuando una persona en verdad siente que está viviendo la naturaleza de Dios, ¿sabe cuándo? Cuando nosotros en realidad nos acordamos de lo que hicimos. Salmo 51, David decía, yo reconozco que el pecado está siempre delante de mí. Siempre. Por eso él decía, el versículo 12, 51:12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Sabe por qué hay tantos cristianos muy fácilmente cayendo en pecado? Porque se han olvidado del gozo de la salvación. Se han olvidado de dónde el Señor te sacó. Se han olvidado a dónde ibas derechito. Es más, no sé si era derechito, como dice Salmo 73, con mis pies en resbaladero. No hay vuelta. ¿Te has olvidado del gozo del Señor? ¿Te has olvidado de dónde te sacó el Señor? Cada día gózate en el Dios de tu salvación. ¿Sabes por qué? Cuando usted ve en Apocalipsis 7, cuando ve, dice, la multitud de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, vestidos de ropas blancas con palmas en sus manos. ¿Sabe? Preguntó Juan al ángel, ¿quiénes son estos? Dice, no lo sé quiénes son. Todos estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Saben qué cantaban? Las salvaciones de Dios, las salvaciones de Jehová. ¿Saben cuál es el único motivo de nuestra adoración? La salvación. Y allí andan tantos cristianos ocupados en todos sus caprichos de la carne y se han olvidado que no merecíamos bajo ningún aspecto el regalo de la vida. Gócese porque el Señor te ha escogido, hermano. Gócese porque sin merecerlo el Señor te escogió. Dice, a los que antes conoció, a estos los predestinó.
Y a los que predestinó, a estos también los llamó. Y a los que llamó, a estos también los justificó. Y a los que justificó, a estos también los glorificó. Solamente estarán ante su presencia los que están en Cristo. Acuérdense siempre esa palabra, en. El que está en Cristo no peca. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El que está en Cristo es nueva criatura. El que está en Cristo, el diablo no te toca. La realidad espiritual es esa, hermanos. ¿Quién puede entender los planes de Dios? El que ha renacido de nuevo. ¿Quién puede ver el reino de Dios? El que ha renacido de nuevo, hermanos. Después todo es mérito de la religión, todo es esfuerzo de la religión. La religión te va a hacer emocionarte, te va a tocar la fibra de tu emoción. ¿Sabes? Nosotros cantamos canciones muy bonitas como la que cantamos hoy. Está cayendo tu gloria sobre mí. Y es bonita, es linda. Pero ¿saben que si realmente la gloria de Dios se tiene que manifestar esta noche, qué cantidad de cadáveres habría acá? ¿Se puso a pensar usted eso? Porque según el salmista dice, antes de la gloria es la justicia. 7 veces se vio la gloria de Dios en la Escritura. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerda del papá de Sansón cuando recibió la visitación? Llega pálido, blanco, llega a la casa y le dice a su mujer, me voy a morir. ¿Por qué? Porque he visto a Dios. Me dijo que voy a tener un hijo. Isaías, cuando se abrió los cielos y vio la gloria de Dios, dijo, ¡ay de mí que me voy a morir! ¿Sí o no? Soy un hombre muerto. ¿Sí o no? La gloria de Dios. Pedro, mire, Jesús, su gloria estaba velada, ¿no? Porque era 100% humano, acuérdese. ¿Se acuerda cuando él direccionó la red al lado derecho y atrapó esa cantidad de peces? ¿Qué dijo Pedro? Apártate de mí, Señor, que yo soy un pecador. ¿Sabe cuándo la presencia de Dios en verdad se manifiesta? Cuando alguien en verdad se humilla, cae postrado, reconociendo su iniquidad, reconociendo su bajeza, diciendo, Señor, yo no puedo. Daniel ante la presencia de Dios cayó como muerto, le faltaban las fuerzas, lo mismo que a Juan en la isla de Patmos. ¿Y qué es entonces que yo estaba ahí y lo veía mi Señor al lado? Hermano, por algo dice el mandamiento, no te harás imagen en ninguna semejanza. Mi imagen viene de mi imaginación. Fuerte. Pero alguien estará ante su presencia y seguirá como si nada. Creo yo que Dios tuvo manifestaciones tan grandes, así como la tuvo con Saulo de Tarso, que ese hombre venía enceguecido por la furia en contra de los del camino. Fíjese usted que cuando él vio justamente la gloria de Dios manifestada, más grande que el sol, dice que él quedó ciego. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? A veces nosotros cantamos y decimos cosas y no entendemos, hermanos. Yo quiero que usted vea esta realidad. Yo quiero que usted entienda esta realidad. La realidad es que cuando nosotros queremos vivir la naturaleza divina de Dios, como dice la Escritura, ¿sabe qué nos sucede, hermanos? Es que se nos mezclan nuestras emociones y allí está la confusión que proviene de Satanás. Cuidado, iglesia. No es Carlos ni Julio, no consiste en ser la iglesia más grande para decir, acá está la gloria de Dios. No, hermanos. Así haya un fiel como Daniel en medio de leones, allí hay presencia de Dios. Así haya 3 como los 3 amigos de Daniel en medio de un horno 7 veces calentado, allí estaba el Señor. Veía 4 el rey,
Pero si eran 3 y eran 4 y estaban sueltos, y es como que danzaban en medio del fuego. ¿Por qué? Por la fidelidad. Dios no le interesa los números. Dios le interesa la evidencia de los convertidos. ¿Saben, hermanos? Buenos Aires es una ciudad monstruosamente grande. Y uno puede decir, ¿cómo podemos hacer para transformar todo Buenos Aires? Aniquile ese pensamiento, porque ni Dios interesa transformar todo Buenos Aires. Dios tiene escogidos. ¿Escuchó? Escogidos. Y una vida convertida al Señor es una vida que dice, haré que anden en mis estatutos, en mi palabra, en mi concepto. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Que si usted vive una vida que le agrada a Dios, obedeciéndole al Señor, es suficiente para ganar coronas. Es suficiente, hermanos. ¿Me está entendiendo? ¿Lo recibe? No se ponga mal por lo que le dije, hermano. Yo le amo a él, ¿sí? Yo estoy corrigiendo simplemente, ¿sí? Han quedado, no están acostumbrados, ¿no? Bueno, allá hay un rey que no hace eso, ¿no? Hace cosas más duras. Pero yo le amo, hermano. Debemos ser limpios. Debemos ser limpios. ¿Quiere bendición en su casa? Ya no yo. Yo ya no. Yo ya no. Es Cristo en mí. Señor, no puedo perdonar al hermano, pero como tú estás en mí, todo lo puedo en. Yo, Señor, perdono en Cristo. Señor, no puedo olvidar lo que me hizo la hermana, pero ahora en Cristo yo lo puedo hacer. Yo no puedo amar al hermano porque siento un rechazo, pero en Cristo ahora puedo amar. ¿Entiende lo que es? La vida de Cristo es para que yo haga lo que en Él solamente lo puedo hacer. Pero si en Él no lo puedo hacer. Jesús dijo que nadie puede ir al Padre sino por mí. Nadie. Entonces, si entendemos este principio, vamos a empezar a caminar con fe. ¿Lo van recibiendo? Vamos a ir concluyendo. Tengo tantas cosas, me quedaría hasta mañana a las 7 de la mañana, pero bueno, sé que a veces se complica por el horario. Quiero terminar. Queda claro que nosotros, los hijos de Dios, no tenemos dos naturalezas. ¿Por qué? Porque no se puede servir a dos señores. No hay fusión. Es más, Jesús dijo, definite, o sos frío o sos caliente. No hay tibios en el reino de Dios, no hay grises en el reino de Dios. No se puede haber dos cosas, luz y tinieblas, justicia e injusticia, no se puede, hermano. Eso es imposible. Ese es un verso, eso es fábula, eso es cuento de vieja, como dice el Pablo. Cuando alguien está en Cristo, somos una nueva criatura. Ya no hay cosas viejas que puedan estar en la nueva naturaleza. Esas cosas son viejas. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Realmente es preguntarnos, ¿quiero vivir la realidad espiritual? Yo quiero que concluyamos con la oración más contundente de toda la Biblia de un genuino arrepentimiento. Es el Salmo 51. Amados, yo le amo y por eso es que anhelo que la palabra que está recibiendo usted la pueda vivir en su espíritu. No por lo que yo le diga, sino por convicción del Espíritu Santo. El Salmo 51 es un paralelo del Salmo 32, es un paralelo del Salmo 42, que habla de que mi alma está desesperada como un ciervo que clama por agua. El Salmo 32 es un salmo que dice, dichoso, feliz, el hombre que no se le inculpa pecado, cuyas transgresiones han sido perdonadas. Todo eso decía David. Y el Salmo 40, pacientemente esperé. ¿Sí? Dios puede haber perdonado, pero hasta que no te saca del pozo de la desesperación, no va a haber cántico nuevo en tu boca. ¿Sí? Eso pertenece al Señor. Pero el Salmo 51 es un salmo inspirado por
el mismo Dios a David después de que fue descubierto de su pecado de adulterio con Betsabé, ¿se acuerdan? Un plan perfecto, un plan diabólico sobre la vida de David, haciendo de que nadie se entere, ¿sí?, de lo que había pasado en ese adulterio. El día que salieron los reyes, David se quedó en su palacio y vio una tarde de su terraza una mujer, una vecina que se estaba bañando, la deseó, la codició, la mandó a llamar, tuvo intimidad con ella, pero esta mujer era casada. Miren la infracción de David, hijo de Eliezer, era uno de los guerreros de David. Esos que fueron después a traerle agua a David, ¿se acuerdan? Era la hija de él, era uno, vecina. Segundo, David tenía mujeres, ella era también casada. Por lo tanto, la reputación de David quedaba contaminando los ojos de más. Él podía hacer que por la ley esa mujer muera por dos grandes infracciones a la ley. Primero, era casada y las adúlteras debían ser apedreadas, ¿sí o no? Y segundo, dice, después que ella se había tenido intimidad con David, fue a limpiarse de su inmundicia. Ella acababa de tener su periodo menstrual y por ley tenía que tener 7 a 10 días de purificación. Y ella recién había tenido su periodo menstrual y ya había tenido un hijo. Por lo tanto, también merecía la muerte por dos infracciones. Por lo tanto, no había duda de que era David el padre de esa criatura. Entonces, fíjense ustedes que David no tuvo otra idea, y bueno, conocen la historia, ¿no es cierto?, de lo que hizo justamente. Lo mandó a matar a su propio esposo, y como está todo resuelto, alguien dijo muerto el perro, muerta la rabia, no hay más problema, nadie se enteró, nadie lo vio. Jehová Roy, el Dios que me ve, mandó a Natán con una historia muy linda, ¿no?, muy conmovedora. Había un hombre que tenía tantas cabras, tantas ovejas, tantos corderitos, y había un vecino que tenía una corderita que la amaba tanto que hasta en su cama dormía, dice. Un día vino un extranjero y este hombre millonario, en vez de matar una de sus ovejas, fue y la mató a la corderita de este hombre. David se encendió en rabia y dijo, ese hombre debe pagar, debe morir, debe... Ese hombre eres tú, le dice Natán, sorprendido en su pecado. La convicción fue tan grande de parte de Dios que el arrepentimiento que emanaba David, él mismo se consideraba ya condenado. Por eso él dice, vuélveme el gozo de tu salvación. No quites de mí tu Santo Espíritu, Señor, no lo quites. Se sentía tan indigno que él llegó a decir, mejor es un minuto en tus atrios. No decía en lugar santísimo, lugar santo, atrios, allá afuera. Aunque sea un minuto, allá en el patio, es suficiente para estar más que 1000 años fuera de él. ¿Sabe qué significa eso? Convicción de un verdadero arrepentimiento. No me quiero ni arrimar ante la presencia santa y magnífica de la gloria de Dios. ¿Hace cuánto que usted en su iglesia, en su congregación, no se va de punta de pie porque la presencia de Dios está ministrando? ¿Hace cuánto que usted no tiene una intimidad que termina postrado? Algo ha pasado, hermanos. Y el Salmo 51 dice, versículo 8, hazme oír gozo y alegría, y se regocijarán los huesos que has abatido, que has quebrado. ¿Sabe cómo una persona puede ser restaurada integralmente al gozo de la salvación? Cuando el Señor es el que te hace oír gozo y alegría. ¿De dónde viene eso? ¿De acá? ¿De esta tierra? ¿De este mundo? ¿Cuál buena noticia te va a recrear los huesos quebrados? ¿De que te van a aumentar el sueldo en el trabajo? ¿De que la chica que estabas orando te dijo que sí? No, hermanos. No hay noticias de este mundo en que restaure tu relación con el Señor. La única noticia de gozo y alegría proviene de aquel que gobernó y reinó y gobierna y señorea por los siglos. Y es la reconciliación que hay con el Padre. Yo le aliento, hermano. Yo le animo, hermano.
a que tome una decisión. ¿Qué va a hacer en este tiempo? Si se va a quedar usted viviendo con su religión, con su iglesita, con su tradición, con su metodología, o va a decidirse vivir una realidad espiritual. No religión, sí relación. ¿Me está entendiendo? El hombre mira lo terrenal, el hombre espiritual mira las cosas de arriba. ¿Qué va a hacer con su vida? ¿Sabe? Dios está destruyendo la institución para que se vea el cuerpo. Dios no creó institución, Dios creó un cuerpo. Y el cuerpo es uno, que reconoce una sola cabeza. Yo le invito, hermano, que usted ore en intimidad con el Señor y que viva esa realidad espiritual. Tengo tantas cosas para decirle, pero sea el Señor el que ministre sus vidas. Sea el Señor que les hable a usted. No hay dos corazones. Él quitó uno. No lo vaya a poner usted de nuevo el que Él lo quitó. No lo busque. Viva una realidad espiritual. El que está en Cristo es una verdadera bendición vivirla. Me sorprendo hoy cómo hay tantos ministros de alabanza que nunca leen la palabra. Pueden ser muy buenos músicos, pueden tener muy buena técnica, y no lo ponemos, ¿no? Líder de los ministros de alabanza. Hace un par de meses que vengo enseñando en Tucumán acerca de los atributos de Dios. Usted sabe que casi todos los atributos de Dios están resaltados casi en el 80% en el libro de Salmos. En Salmos usted va a encontrar que Dios es omnipotente, omnisciente, poderoso, santo, justo. En los Salmos va a encontrar casi todos los atributos de Dios. ¿Sabe qué quiere decir? Que si alguien quiere ser un ministro de alabanza, debe ser prácticamente un teólogo. Si no conoce al Dios que adora, ¿no será como lo de Atenas? Ese Dios que ustedes adoran pero no le conocen. ¿Cuántos hacen cosas sin saber quién es Dios? Señor, ¿quién entrará a tu presencia? ¿Quién estará en tu lugar santo? Vivir la vida de Cristo significa crucificar mi carne. ¿Me está entendiendo, hermano? Hay una realidad espiritual que muchos no la ven porque todavía son como estatuas. Necesitan vivir una nueva experiencia, la experiencia original de Dios. Vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Probablemente de todo lo que uno escucha, no todo quede. Es más, estoy convencido de que si no es Dios el que hace la tarea de abrir el corazón de una persona, no va a quedar nada. Solamente va a ser un momento. Lo que digo es bíblico. Dice Hechos de los Apóstoles que una mujer vendedora de púrpura llamada Lidia estaba escuchando lo que Pablo decía, pero dice que Dios le abrió el corazón para que esté atenta a lo que Pablo decía. Entonces ella se convirtió. Yo sé que si Dios no le abre su corazón, las palabras van a ser simplemente palabras. Pero si usted es una persona que Dios te abrió tu corazón y te quitó los velos, porque la Biblia dice que solo Cristo quita los velos de la persona, se va a dar cuenta que hemos sido engañados por hace 20 siglos de engaño. La religión es un invento del hombre. La relación es un propósito de Dios. ¿Qué podemos hacer, hermanos, para que esta noche la palabra de Dios cobre vida en usted y en mí? Viva la naturaleza que le ha dado. Viva la naturaleza que Cristo te ha dado. Él nos hizo partícipe de su nueva naturaleza, de la naturaleza divina. Entonces podremos entender, hermanos, que solamente cuando yo tengo la vida de Cristo puedo tener una relación con el Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero ¿qué dijo Jesús?
yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Muchos se encuentran en camino, pero todavía no tuvieron experiencia con la verdad y muchos menos viven la vida espiritual. Encontrar el camino seguramente es la senda de tu salvación, porque nadie podría alcanzar la vida si no entra por la puerta estrecha y el camino angosto. Pero ¿qué pasa con la verdad? Cristo es la verdad. ¿Vas a seguir sustituyendo la verdad por la mentira? ¿Vas a seguir dejando de lado lo que es bíblico para dedicarte a lo tradicional, a lo cultural, a lo filosófico? Le pidamos al Padre en esta noche que Él abra los corazones de aquellos que Él quiere ver frutos para su gloria. Padre, quiero bendecir tu nombre y quiero darte gracias, entendiendo que todo lo has hecho para tu propia gloria y por amor de tu nombre. Por ese acto de soberanía hemos sido favorecidos muchos. Y hoy nos gozamos de que tu palabra cobre vida en aquellos que a quien tú has escogido abrir sus corazones. Yo sé, Señor, que nuestra palabra de parte tuya no va a ser recibida por aquellos que aún no han sido renacidos del Espíritu. Como dice la Escritura, para la mente natural, las cosas del Espíritu le es locura. Pero aquel que ha renacido del Espíritu lo discierne espiritualmente y se goza de esta realidad. Mi anhelo es que todos los que están en esta noche puedan ser personas en verdad transformadas por el poder de tu Espíritu Santo, para que el fruto, Señor, de tu palabra sea para la gloria tuya y por el amor de tu nombre, Señor. Te ruego, Padre, que abras nuestros ojos y que nos permitas, Señor, comprender y discernir y aún, Señor, crecer en el Espíritu con tu palabra. Bendigo, Señor, a mis hermanos. Les amo con el amor que tú has puesto en mi corazón. Y, Señor, es mi anhelo de que cada uno de nosotros podamos vivir de tal manera que tú seas glorificado por las vidas de aquellos, Señor, que han sido llamados a ser cartas abiertas y leídas por todos. Señor, tu fortaleza está en la vida de los que han sido regenerados. Tu santidad está en ellos. La sabiduría que viene de lo alto, la justificación y el perdón de todos nuestros pecados es una garantía. Y no podemos nosotros dudar de lo que tú hiciste. Solamente, Padre, te ruego que tu Espíritu Santo traiga convicción en mis hermanos. Queremos adorarte, queremos bendecirte y queremos agradecerte por los méritos que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Les invito a que allí, cerrados sus ojos, usted hable con Él. Entre su presencia en adoración. Entre su presencia con adoración. Y dele gracias al Señor. ¿Cuántas veces hemos pretendido nosotros de que Dios sea nuestro sirviente? Y eso no es así. Nosotros somos escogidos para servirle, para adorarle y para honrar su santo nombre. Te invito a que lo puedas hacer en este momento, con un corazón contrito y humillado, reconociendo que por su gracia, por su favor y su misericordia estamos aquí. No hay ningún mérito humano que haya seducido a nuestro Dios. Simplemente lo hizo porque eso le da mayor gloria a Él. Y así lo ha hecho. Bendice, Señor. Bendice, Señor, a tu iglesia. David le hablaba a su alma y decía: bendice, alma mía, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Adórale al Señor. Adórale al Señor Jesús. Exáltale al Rey. Exáltale. Yo quiero darte gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Permítenos crecer en sabiduría. Permítenos menguar para que crezcas tú cada día, Señor. Gracias, Padre, por tu verdad.